Bueno, vamos a ver la covarianza entre parientes. ¿Qué lo necesitamos para calcular el índice de selección? Lo que tenemos que hacer es calcular la covarianza entre el genotipo o valor genético de un individuo Y con un individuo J. Para esto necesitamos conocer tres reglitas muy sencillitas. La covarianza entre A sub I y A sub J es 0 si I y J no están emparentados. La covarianza entre A sub I consigo mismo, con A sub I, es igual a la varianza aditiva genética. Y que la covarianza de A sub I con el muestreo mendeliano de otro individuo es 0. Porque son procesos independientes. Recordemos que el valor genético de A sub I es igual a un medio del valor genético del padre de I más un medio del valor genético de la madre de I más el muestreo mendeliano de I. Este muestreo mendeliano recoge cómo se han recombinado los cromosomas de los padres y cómo se han unido en el individuo. ¿Vale? Recordad que de un apareamiento vamos a tener variabilidad en la progenie, la media será el índice de pedigrí, la media de este apareamiento será el índice de pedigrí, que es igual a un medio del valor genético del padre más un medio del valor genético de la madre. Pero habrá variabilidad en estos individuos y en función de cuánto se desvíen de la media, esto es el muestreo mendeliano de cada individuo. Muestreo mendeliano de A sub I, muestreo mendeliano de A sub J, etc. ¿Vale? Este muestreo mendeliano es la desviación con respecto al índice pedigrí de un determinado apareamiento. Vamos a poner de ejemplo un pequeño pedigrí donde tenemos que 1 es el padre, 2 es la madre, 3 y 4 son hijos de 1 y 2, y 6 es hijo de 3 y nieta de 1. Entonces, empecemos con un pequeño ejemplo donde vamos a calcular la covarianza de A sub 1 con A sub 3. Esto sería un caso de padre o madre e hijo o hija. Entonces, en este caso, vamos a empezar descomponiendo el individuo más joven, que sería igual a la covarianza de A sub 1 con A sub 3, que los componemos como un medio del valor genético del padre, que es 1, más un medio del valor genético de la madre, que es 2, más el muestreo mendeliano de 3 del individuo. Esto, si agrupamos términos, con un
en cualquier término de covarianza, podemos hacerlo de la siguiente manera. Covarianza de A sub 1 con un medio de A sub 1 más covarianza de A sub 1 con un medio de A sub 2 más covarianza de A sub 1 con el muestreo mendeliano del individuo 3. Sacando las constantes fuera, tendremos que tenemos un medio de la covarianza de A sub 1 con A sub 1 más un medio de la covarianza de A sub 1 con A sub 2 más la covarianza de A sub 1 con el muestreo mendeliano de 3. Un medio de la covarianza de un individuo consigo mismo, hemos dicho que era la varianza genética, más un medio de la covarianza de dos individuos que no están emparentados, 1 y 2 no están emparentados, sería 0, más la covarianza de un individuo con el muestreo mendeliano de otro individuo, hemos dicho que son procesos independientes, así que es 0 también, con lo cual tenemos que es un medio por la varianza genética. Vale, vamos ahora al ejemplo en el que tenemos hermanos completos. En este caso, tenemos el ejemplo de la covarianza de A sub 3 con A sub 4. Covarianza, vamos a empezar por A sub 3. Un medio de A sub 1 más un medio de A sub 2 más el muestreo mendeliano de 3 con A sub 4. Vale, vamos a agrupar términos. Un medio de la covarianza de A sub 1 con A sub 4 más un medio de la covarianza de A sub 2 con A sub 4 más la covarianza del muestreo mendeliano de 3 con A sub 4. Aquí ahora el individuo más joven es el 4, con lo cual descomponemos el A sub 4. Un medio de la covarianza de A sub 1 con un medio de A sub 1 más un medio de A sub 2 más el muestreo mendeliano de 4. Y aquí de nuevo el individuo más joven es el 4, con lo cual descomponemos el individuo 4. Un medio de la covarianza de A sub 2 con un medio de A sub 1 más un medio de A sub 2 más el muestreo mendeliano de 4. Más la covarianza entre el muestreo mendeliano de 3 y de 4, que como hemos dicho que son procesos independientes, esto sería un 0. Agrupamos términos aquí y tenemos que un medio, sacamos este un medio de aquí, un medio por un medio, de la covarianza de A sub 1 con A sub 1, más un medio por un medio, de la covarianza de A sub 1 con A sub 2, más un medio de la covarianza
de sub 1 con nuestro mendeliano de 4. Ahora vamos al segundo término y tenemos un medio por un medio de la covarianza de A sub 2 con A sub 1. Más un medio por un medio de la covarianza de A sub 2 con A sub 2. Más un medio de la covarianza de A sub 2 con el monstruo mendeliano de 4. Bien, por aquí ya sabemos que la covarianza de A sub 1 consigo mismo, con A sub 1 es varianza genética, con lo cual un medio por un medio es un cuarto de la varianza aditiva genética. La covarianza de un individuo con otro con el que no está emparentado es 0. La covarianza de un individuo con el monstruo mendeliano de otro es 0. La covarianza de un individuo con otro en el que no está emparentado es 0. La covarianza de un individuo consigo mismo es varianza genética, un medio por un medio es un cuarto, más un cuarto de varianza genética. Y la covarianza entre un individuo con el monstruo mendeliano de otro es 0 porque son procesos independientes. Con lo cual tenemos que la covarianza entre hermanos completos es un cuarto de varianza genética más un cuarto de varianza genética, un medio de la varianza genética. Vamos a ver el caso de nieto y abuela. En este caso, la covarianza entre el individuo 6 y el individuo 2. Como siempre, descomponemos el individuo más joven. En este caso, el individuo más joven es el 6. Así que la covarianza de un medio de A sub 5 más un medio de A sub 3 más el monstruo mendeliano de 6 con A sub 2. Agrupamos términos y tenemos un medio de la covarianza de A sub 5 con A sub 2 más un medio de la covarianza de A sub 3 con A sub 2 más la covarianza del monstruo mendeliano de 6 con A sub 2. Vale, y seguimos descomponiendo el individuo más joven. En este caso, A5 y A2, pero A5 con A2 no tiene ningún parentesco, con lo cual podemos decir que es 0. En el caso de A3, A3 sí que tiene algún vínculo de parentesco con A2, así que descomponemos un medio, la covarianza de un medio de A sub 1 más un medio de A sub 2 más el monstruo mendeliano de 3 con A2. Y hemos dicho que la covarianza entre el monstruo mendeliano de un individuo con el valor genético de otro individuo es 0. Así que agrupamos estos términos. Un medio con un medio por un medio
medio de la covarianza entre A1 y A2. Más un medio por un medio por la covarianza de A2 con A2. Más un medio de la covarianza del monstruo mendeliano de 3 con A2. Los individuos no emparentados tienen covarianza genética 0 y el valor del monstruo mendeliano con el valor genético también tiene covarianza 0. Con lo cual tenemos que la covarianza entre un nieto y su abuela es un cuarto de la varianza genética aditiva, porque la covarianza de un individuo consigo mismo es la varianza genética. Vale, pues os dejo a vosotros que desarrolléis la covarianza entre medios hermanos. Tenéis que calcular la covarianza entre medios hermanos. En este caso, por ejemplo, imaginad que tenéis este aquí, que es hijo de otro individuo desconocido. 7 y 6 son hijos del mismo padre, entonces tenéis que calcular la covarianza entre A sub 6 y A sub 7. Y os tiene que dar un cuarto de la varianza aditiva genética. De forma general, como estáis viendo, la covarianza entre un individuo A sub i y A sub j será igual al coeficiente de parentesco entre i y j por la varianza genética. Este coeficiente de parentesco es el valor esperado de los genes que comparten de promedio los individuos I y J. Ahora vamos a aprender a calcular las varianzas fenotípicas. La covarianza fenotípica entre I sub i e I sub j. También lo podemos expresar como la covarianza entre el fenotipo de I y el fenotipo de J. Vamos a aplicar el mismo razonamiento que hemos utilizado anteriormente. Vamos a descomponer los fenotipos. Sabemos que los fenotipos se descomponen como genotipo más ambiente. Y aquí las reglitas que necesitamos es saber que la covarianza del fenotipo de un individuo consigo mismo es varianza fenotípica. Y que la covarianza del fenotipo con el residuo o el ambiente de otro individuo es igual a 0. Incluso la covarianza del ambiente de un individuo con el ambiente de otro individuo también es igual a 0. Y que la covarianza entre el genotipo de un individuo y el ambiente de un individuo o del ambiente de otro individuo también es 0. ¿Vale? Asumimos que no hay interacción entre el fenotipo y el ambiente. Con estas reglitas ya podemos calcular las covarianzas entre los fenotipos de dos individuos diferentes. La covarianza entre el fenotipo de I y el fenotipo de J. Esto al genotipo ahora lo hemos estado llamando
A con la letra A más ambiente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a descomponer covarianza del genotipo de I más el ambiente de I con el genotipo de J más el ambiente de J. Si agrupamos términos, tenemos covarianza de A sub I con A sub J más covarianza de E sub I con A sub J más covarianza de A sub I con E sub J más covarianza de E sub I con E sub J. Entonces tenemos la covarianza de A sub I con A sub J más la covarianza del ambiente de un individuo con el genotipo de otro, que hemos dicho que es 0, el genotipo de un individuo con el ambiente de otro, que hemos dicho que también es 0, y la covarianza entre ambientes, que también hemos dicho que es 0. Con lo cual nos queda la covarianza de A sub I con A sub J, que la hemos calculado anteriormente, sabemos cómo se calcula, R I sub J por la varianza genética. Es decir, que si I es igual a J, la covarianza entre I sub I e I sub J es igual a la baza fenotípica. Si I es diferente de J, la covarianza entre el fenotipo de I y el fenotipo de J sería igual a R sub I J por varianza genética